Muy buenas tardes en este su programa número 18, Betel en tu casa. Hoy pues estamos rodeados aquí de puros talentos maravillosos. Hoy está acompañándome mi amada esposa Norca y también está Gabriela Jiménez al teclado, es una especialista en esto. Y también tengo aquí a Francis Mateo. Por cierto que me suena ese nombre de Francis Mateo, me suena más brasileiro, Mateus. Pero bueno, ya está aquí, gloria a Dios. Y también está con nosotros nuestra hija María Gabriela y la extraordinaria Yunancy Perdomo, la llaman la que está dominando el oeste de la ciudad. Gloria a Dios. Bueno. Amén. Mira, amén, amor, gloria. eres bendito entre las mujeres. Sí, estoy bendecido, hermano, estoy bendecido. Y bueno, en este programa vamos a comenzar con adoración, ¿no crees tú? Porque sí, mire, la música es algo especial. Si hay gente por ahí que si se siente enfermo de coronavirus, mire, cante, alabe a Dios y se le quita esa cueva. Entonces vamos a ir a Francis Mateus y a la extraordinaria Gabriela Jiménez, pero no es Jiménez de aquel Marcos Pérez Jiménez, es Jiménez de aquí del lado. Adelante, hermanas. Gracias, de verdad que estoy muy contenta de estar nuevamente aquí. Y en este momento vamos a disponernos de adorar y exaltar el nombre del Señor. Te adoramos a ti, Señor, por tu inmenso amor y por tu misericordia. ¿Quién rompe el poder del pecado? Tu amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, te adoramos, Señor. Solo tú eres digno de la gloria, del honor y el poder. Gracias por todo lo que hiciste en mí, Señor. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, oh digno. Gracias sublime es, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Gracias, Señor. Muy bueno. El canto, la adoración lo lleva a uno a una elevación especial, lo prepara espiritual y emocionalmente. Bien, vamos a continuar con lo que se comenzó la semana pasada. ¿Te acuerdan? Ustedes estuvieron hablando del poder del perdón y lo trataron en el Antiguo Testamento. Ya en este tiempo vamos a hablar del perdón en el Nuevo Testamento o el poder del perdón. Yo tendría que decir algo del perdón porque verdaderamente todos necesitamos perdonar. El perdón es una palabra humana, pero de un gran contenido espiritual de gran peso. Eso es lo que yo he entendido con respecto al perdón. Y es tanto así pues que nuestro Dios ha querido que nosotros nos reconciliemos, vamos a decir, con esa palabra. Porque esa palabra la raza humana la ha apartado de un lado. Se ha olvidado de la palabra perdón. Y tenemos demasiados casos de nosotros mismos. No podemos decir que hemos escapado al virus que ha causado el no ser una persona perdonadora. Viendo la vida de Jesús predicó más de 39, vamos a decirle, sermones, o que eran sermones para explicarle a las personas lo que debían hacer y lo que no debían de hacer. Y entre uno de esos, vamos a decirlo, sermones que él daba, dio uno muy especial que se llamaba el perdón. Jesús llamó eso, pero también se le conocía en el nuevo, o en la ley, se le conocía como la ley del perdón. Jesús lo llamó el perdón. Pero ¿cómo comienza todo esto? Esto comienza en un momento, Jesús andando con sus discípulos, les enseñó muchas cosas. Y creo que en esa enseñanza había algo que él quería enseñar y llegó la oportunidad, porque él esperaba la oportunidad para enseñar. Y dice que estaba reunido, lo consigue usted en Mateo, en el capítulo 18. Ahí conseguimos la parábola del perdón. Y estaba Pedro con él allí. Pedro era uno de los discípulos, vamos a decir, los más cercanos a Jesús. Casi yo no lo llamaría el consentido, pero una cosa parecida, ¿sí? Andaba con Jesús, estaba en todo momento. Y Pedro le hace una pregunta al Señor y le dice: Maestro, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi siervo o a la persona que me ofende, que peque contra mí? 7 veces le contesta, o sea, él se da la contestación inmediatamente, 7 veces, como diciéndole: Señor, 7 veces, ¿verdad? Y el Señor le dijo: no te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Cuando yo leo esto de los 70 veces 7, me fijo que es 70 elevado a la potencia 7, eso es un número astronómico, porque es multiplicar, no es solamente 70 veces 7, es multiplicar 7 por 70 y el resultado por 7 y el resultado por 7. No hay ninguna calculadora en el mundo que pueda aguantar ese número. Imagínese eso. Le dice 70 veces 7 y le dice, y le agrega, porque no solamente le dice que es 70 veces 7, sino que le habla la parábola y le dice que había un rey que quiso hacer arreglos con los que le debían, o sea, con los siervos, y llamaron a uno de ellos que debía una cantidad astronómica de 10,000 talentos. 10,000 talentos. Pero un talento en los tiempos bíblicos eran 34 gramos de plata. Si usted multiplica 34 por 10,000, eran 340,000 kilogramos de plata que estaba debiendo ese siervo. Y el Señor le dice: como tú no me puedes pagar, entonces te venderé a ti, a tu mujer, a tus hijos y tus bienes. Aquel hombre se arrodilló frente a su Señor y le pidió de misericordia que le perdonara, que esperara, que él iba a cumplir con la deuda. El Señor, tocado en misericordia, le perdona la deuda
Entonces el siervo, saliendo de la presencia de su señor, se consigue con un consiervo. Este consiervo le estaba debiendo apenas 100 denarios, que era el pago de un día de un jornalero de trabajo. Por eso estaba conversando con mi esposa sobre eso. Apenas le debía unos gramos de plata. Y él le quiero obligar a pagarla, y el hombre, el consiervo, también se le arrodilla a él y le dice: por favor, ten un poco de misericordia, yo te voy a pagar la deuda. Pero él no lo quiso oír y ordenó que lo llevaran a los calabozos, vamos a decirlo, llevara preso hasta que pagara el último cuadrante. Los consiervos, al ver la situación que se había presentado, se entristecieron. Esta es la historia que está contando Jesús. Y se entristecen y van y le llevan el cuento al Señor, al que le debían los 10,000 talentos. Y él ordena que le traigan al hombre. Y el hombre se presenta y le dice: tú, siervo malvado, que me debías tanta cantidad, yo te perdoné y tuve misericordia, y llega y no haces con lo que tú debías, lo que yo hice contigo. Y ordenó que lo llevaran entonces a prisión. Jesús dice, al fondo de la parábola, dice: asimismo hará nuestro Padre Celestial si nosotros no perdonamos a aquellos que tienen algún problema con nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús, o el Padre Celestial, nos perdonó todos nuestros pecados. Ahora bien, ¿qué podemos ver nosotros en esta hermosa parábola del perdón? Número uno, yo veo allí que el hombre que le perdonaron los 10,000 talentos, queda preso. En la parábola dice que queda preso. ¿Qué significa eso? Cuando nosotros nos perdonamos, quedamos presos de nuestros propios errores. Y no perdonamos, y estar preso significa vivir atado a una amargura, a una lucha. Eso es lo que yo veo al final de la parábola. Lo otro también, digo yo, es que toda persona que no perdona se acarrea sobre su organismo, sobre su cuerpo, enfermedades, se altera su parte mental, física, emocional, y la persona vive amargada. ¿Por qué? Porque no ha perdonado, no tiene un perdón, no ha aceptado el perdón. Yo le voy a decir una cosa, y lo tercero que yo le agregaría a eso es que la persona que no perdona agrega otro pecado a su vida. ¿Cuál es? El orgullo. Porque el orgullo hace que yo no perdone. Entonces agrego ese pecado a lo que me está dando peso. Estoy en prisión, estoy amargado, estoy preso, pero agrego el efecto mortal del orgullo. Y por el orgullo no perdona y no se perdona. Y por último, para cerrar esto, Jesús, al final de su peregrinaje sobre la tierra, cuando ya está en la cruz del Calvario, cuando tiene dos personas que eran prisioneros, eran delincuentes, estaban a su lado, estaban muriendo, él dijo estas palabras: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Y creo que nosotros debemos, como humanos, debemos reconciliarnos con esa palabra y perdonar para que nuestra vida vaya mejor. ¿Qué te parece eso, mi amor? Muy interesante. Bueno. De verdad que sí. Es que el perdón, mi amor, lo estuve leyendo en algún artículo y no lo sabía realmente, que la palabra perdón es considerada una de las palabras más maravillosas, más hermosas dentro del vocabulario. Y digo yo que si nosotros entendiéramos realmente a profundidad lo que es el perdón, ¿cuántos malos ratos, amargura, consecuencias negativas nos hubiésemos evitado? Por eso es importante este tema de tratar el perdón. Y me gustaría darle continuidad con una historia que está en la Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 7, del 36 en adelante, donde nos dice que un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a su casa a comer. Yo decía, ¿por qué lo invitaría?
pienso de que él lo invitó porque él quería conocer más a Jesús, sabiendo que este hombre estaba haciendo obras maravillosas, obras extraordinarias, y quizás quería conocerlo más. Y Jesús aceptó esa invitación. ¿Por qué aceptó Jesús la invitación de ese fariseo? Simplemente por el hecho de que él siempre se rodeaba, buscaba al pecador para darle oportunidad de que se arrepintieran y de que ellos pudieran ser perdonados de sus pecados. Pues Jesús asiste. Y hay una mujer dentro de esa ciudad que la llamaban la pecadora. ¿Por qué la pecadora? Porque, bueno, esa mujer quizás tenía una baja moral, tenía actitudes incorrectas desde ese punto de vista, y así la identificaban. En la parábola no le dicen su nombre, sino la pecadora. Pero ella, al saber que Jesús iba a estar allí en la casa de Simón el fariseo, se fue hasta allá y entra y consigue ya a Jesús sentado o alrededor de la mesa, y ella llega y se pone detrás de Jesús, se arrodilla a sus pies y comienza a llorar, y con esas lágrimas caían sobre los pies de Jesús, los limpiaba, y dice la palabra que los enjugaba con sus cabellos, y empezó a besar los pies de Jesús. Y también llevaba un perfume y cogió y ungió los pies de Jesús con ese perfume. Imagínense esta escena tan conmovedora que podemos imaginarlo. Ya hasta uno se quebranta imaginándose esa mujer a los pies de Jesús haciendo todo eso. Por eso ella lloraba muchísimo. Y cuando Simón el fariseo ve esa escena, de una sola vez piensa, es decir, para sí piensa, si Jesús fuera un profeta, realmente supiera quién es la clase de mujer que está haciendo, que los está tocando. Es una pecadora. Pero Jesús, en su omnisciencia, que conoce todo, leyó los pensamientos y el corazón de Simón y no lo confrontó diciendo que estaba equivocado, sino simplemente le hizo: Simón, te voy a contar una historia. Y le contó una historia para poder explicarle acerca del perdón y del amor. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50. Pero el Señor se dio cuenta de que ninguno de los dos podía cancelarle, pagarle, y decidió perdonarlos. Ahora yo te pregunto, le dice Jesús a Simón, ¿a cuál crees tú que amó más? Y él le dice, por supuesto que el que le perdonó más. Y él le dijo, muy bien has contestado, el que le perdonó más, amó más. Y él se dirige, ¿tú has visto a esta mujer? Cuando yo llegué a tu casa, tú no me diste agua para lavar mis pies. Y esta mujer lo que ha hecho es con sus lágrimas limpiarlos y con sus cabellos enjugarlos. Esa era una costumbre que había de lavar los pies a los invitados, porque ellos usaban sandalias y venían con sus pies todos polvorientos. Las calles no eran asfaltadas, eran de tierra. Mira, yo llegué a tu casa y no me diste un beso, lo cual era una costumbre también de expresión de amor y de una expresión religiosa que usaban. Mas ella no ha cesado de besar mis pies. Yo llegué a tu casa, no me ungiste mi cabeza con aceite, pero ella me ha ungido los pies con el perfume que ha traído. Por eso, Simón, le digo a esta mujer, sus pecados le son perdonados. Porque el que se le perdona mucho, ama mucho. Mas el que ama poco, el que se le perdona poco, poco ama, le dice él. ¿Y sabes por qué le ha perdonado? Él explica también, porque él también en su omnisciencia vio que esa mujer se había arrepentido de la vida que había llevado hasta ese momento. Y después que le dice ese a Simón, se dirige a la mujer. Mujer, ahora te digo, tus pecados te son perdonados. Fue que él vio que esa expresión, esa demostración de esa mujer
Ella ya venía arrepentida. Y por eso le expresó ese amor tan grande, porque eran tantos los pecados que ella estaba frente a aquel hombre que era el único capaz de perdonarle sus pecados. Y cuando ella expresa eso con tanta fe, Jesús le dice también que Él la perdonó y Él la honró en ese momento, diciéndole públicamente a esa mujer esto. ¿Qué nos enseña esta historia tan hermosa? Que Jesús no le importa la magnitud de nuestros pecados. Es lo que le importa un corazón arrepentido, un corazón humillado, un corazón que reconoce sus fallas y que fue ante Él a la persona que la podía perdonar y demostrar esa fe, creer en Él, que Él sí puede perdonar los pecados. Por eso Él no solamente le dijo, tus pecados te son perdonados, sino que al final le dice, mujer, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. Y estuve investigando que esa expresión, ve en paz, no solamente era una salutación, sino que era el inicio de comenzar una vida nueva. Es lo que le estaba diciendo a la mujer, comienza de aquí en adelante una vida nueva. Esa mujer se fue perdonada y se fue salvada. Por eso hoy, tú que nos estás escuchando, nos estás viendo en este programa, si has tenido alguna falla, si hemos faltado a Dios, hoy te quiero decir que Él lo que desea es un corazón arrepentido, un corazón que reconoce sus fallas y que vaya ante Él, que crea en Jesús, que es el único que puede perdonar nuestro pecado, porque Él fue a la cruz a morir por todos nosotros y allí cargó con todos los pecados de la humanidad. Así que con Él tenemos el perdón. ¿Qué te parece, mi amor? Me parece excelente, maravilloso. Y queremos seguir adorando al Señor. Yo estoy inspirada con ese perdón. Es que es algo tan hermoso ese tema. Bueno, Francis, síguenos acompañando, honrando a ese Dios con esas alabanzas tan hermosas. Amén. Agradecemos al Padre por ese perdón, por esa gracia inmerecida que nos ha dado. Y es hermoso porque nos ha hecho sus hijos y herederos. Gracias, Señor de gloria. Te adoramos a ti, Señor. Me envuelves hoy en una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo. Díselo una vez más. Oh Señor, te adoramos. Gracias, Señor de gloria. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Yo solo sé
que yo soy su hijo. Él es mi Padre y mi Padre me ama. Gracias, Señor, por tu gran amor y por tu misericordia, Dios. Te adoramos a ti, Señor. Bien, después de oír yo solo sé que no soy esclavo y oír ese yo solo sé, me acordé del pasaje donde el Señor le dice a mí, yo soy el que soy. Bueno, pero cuando uno oye esto, uno se da cuenta de la verdad, la libertad que nos ha dado el Señor. Sí. Es hermosa, poder cantar, alabarle. Pero quiero hablar ahora con nuestra hija María Gabriela. María Gabriela, en la palabra, en la Biblia, vamos a decirlo así, como dije al principio, Jesús pronunció 39 parábolas y sermones. Entre una de esas parábolas está la del hijo pródigo. La pregunta sería, ¿qué podemos aprender de ese perdón que recibe ese joven y del que lo otorgó su padre? ¿Qué se saca de eso? Muy bien, pastor, muchas gracias. Gracias por la invitación nuevamente a compartir en Betel, en tu casa. Realmente es un honor estar aquí y me encanta compartir la palabra con ustedes primeramente y también con toda la audiencia de este programa. Bueno, en Lucas capítulo número 15, de versículo del 11 en adelante, encontramos la parábola del hijo pródigo. Allí tenemos dos personajes principales, el papá, que tiene 2 hijos, y el hijo menor. Este hijo menor toma la decisión de irse de casa, pero antes le dice al papá, bueno, dame los bienes que me corresponden. Y el papá se los da y bueno, él se va. Y se va con ese dinero, con esos bienes, y los despilfarra, gasta todo lo que tenía, vive perdidamente, dice la palabra, y que eso no pasó en mucho tiempo. Pasados unos muchos días, él estaba en una condición deplorable, estaba en una situación de hambre, de necesidad. Y dice la palabra que estando en esa condición de necesidad, de escasez, él allí se acordó de la casa de su padre y dijo, bueno, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, viven mejor que yo? Y yo aquí estoy pasando hambre. Él deseaba comer la comida de los cerdos, así él estaba. Entonces, en ese momento reflexiona y dice, voy a la casa de mi papá, voy a pedirle perdón porque he pecado contra el cielo y contra él. Entonces, él toma la decisión, fue valiente, ¿verdad? Y va hasta la casa de su padre y le pide perdón. Y vemos entonces allí que el padre lo perdona. Entonces, ¿qué podemos aprender contestando la primera pregunta del pastor del hijo? Del hijo aprendemos que para poder recibir perdón necesitamos reconocer la falta, que lo decía la pastora. Necesitamos humillarnos. Él reconoció su falta. Él fue y se humilló delante de su papá para poder obtener ese perdón. Y la palabra dice, en el mismo libro de Lucas, un poquito en el capítulo 14, dice que aquel que se enaltece será humillado y aquel que se humilla será enaltecido. Y eso pasó con el hijo pródigo, porque su papá lo recibió con amor, lo abrazó, le besó y lo enalteció en su casa. Le dio nuevo calzado, nuevo vestido, anillo de autoridad, hizo una fiesta, mandó a matar el becerro gordo porque había una alegría en la casa y había que celebrar que su hijo había regresado. Y fue enaltecido y colocado en el lugar de hijo y no de jornalero. De eso aprendemos del hijo. Ahora, ¿qué aprendemos del padre? El padre en esta parábola es semejante al Padre, a nuestro Padre Celestial, a Dios, ¿verdad? Y entonces aprendemos qué es el perdón, un perdón genuino, un perdón real. Hay gente que dice, yo perdono pero no olvido.
Y cuando ve a la persona que le hizo daño, que la hirió, se le revuelve el estómago, le acuerda, se le pasan todos los pensamientos, todo lo que me hizo esto, lo otro. Eso no es un verdadero perdón. Allí nosotros en Dios encontramos el verdadero perdón. Y les quiero leer 2 versículos que están en Miqueas, capítulo número 7, versículos 18 y 19, que dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. De estos versículos saco 3 características del perdón de Dios. Número 1, Dios no se enoja para siempre. Número 2, Dios se deleita en misericordia. Y número 3, toma nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados y los coloca en la profundidad del mar. Qué hermoso es el perdón de Dios. Y así Dios desea que cada uno de nosotros tengamos ese corazón perdonador. ¿Qué aprendemos del Padre? Un genuino y verdadero perdón. Que nosotros podamos no estar para siempre dolidos, no para siempre enojados, no para siempre, porque nos hieren, nos hacen daño en algún momento y uno pasa sus días quizás de dolor, de molestia, todo eso, pero no para siempre. Que no estemos para siempre en esa situación. Que podamos tener misericordia, porque cada día las misericordias de Dios son nuevas para nosotros. Que podamos ser misericordiosos como nuestro papá Dios es con nosotros. Y número 3, que nosotros podamos pasar por alto la ofensa, que logremos perdonar de manera genuina y completa, que nosotros podamos ver a esa persona que nos hizo daño, que nos hirió, que algo malo nos hizo, como si no hubiese pasado. Ese es el verdadero perdón y eso aprendemos de nuestro Padre Celestial y debemos buscar imitarle. Muy bien, me parece ese comentario verdaderamente uno lo lleva a reflexión, porque hay mucha gente a veces que comete pecado, y se van de las iglesias. Y cuando regresan, yo creo que la mitad de la iglesia no le habla. No, lo miran raro, como si fuera una cucaracha que... No, yo pienso que, claro, al ser humano le es difícil a veces ese perdón de corazón, pero el hijo pródigo en esa parábola nos está enseñando muchas cosas. ¿Qué te parece a ti eso? Sí, me encanta, de verdad que a mí me encanta mucho esa historia del hijo pródigo. Sí. Y de verdad que el Señor echa a la mar todos nuestros pecados y no se vuelve a acordar de ellos. Eso es lo más importante. Y recuerdo en esa parábola, María Gabriela, también lo que dice la palabra, que hay fiesta en los cielos cuando una persona se arrepiente. Y así pasó también con el hijo pródigo. Así que nuestro Padre Celestial hizo fiesta. Bien, vamos a continuar profundizando con este tema. Y quiero compartir con Yunancy, nuestra otra invitada. Por cierto, estas 2 mujeres que tenemos aquí, bellas y hermosas, inteligentes y sabias, Amén, son de mi equipo de 12. Así que Amén, también les voy a hacer la propaganda. Bien, Yunancy, ¿sabes que en Juan, en el capítulo 8, hay una historia súper hermosa? Y es cuando le fue llevado a Jesús una mujer que fue conseguida en pleno acto del adulterio. Entonces los fariseos y los escribas agarraron a esa mujer, se la llevaron a Jesús, prácticamente se la pusieron allí. Y le dicen que la acusaron pues de que era una adúltera y la habían conseguido en pleno acto. Y que la ley de Moisés decía que había que apedrearla. ¿Qué podemos aprender de esto en cuanto al perdón? ¿Cuál fue la reacción que tuvo Jesús en ese momento? Y la enseñanza que nos deja esta historia. Acerca del perdón, por supuesto. Bueno, es muy importante, pienso que este tema es un tema súper importante cuando nosotros hemos comenzado una vida en Cristo. El perdón forma parte, yo creo que de toda nuestra vida, ¿no? Sí. O sea, digamos que es nuestra manera de expresarnos normalmente como cristianos.
Y Jesús allí cuando se le acercaron para tentarle, al llevarle a esta mujer que fue encontrada en pleno acto del adulterio, y le dicen, maestro, esta mujer fue encontrada en pleno acto del adulterio. La ley de Moisés, como comentó la pastora, dice que hay que apedrearla. Jesús a mí me impacta porque Jesús serenamente continuó escribiendo en la tierra y los miró y les dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Yo creo que la actitud de Jesús fue una actitud sabia, sabía hacia dónde venían los tiros, sabía que lo querían atacar. Y este término, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, está como muy popular ahora. Y hasta la gente lo ha tomado como trillado. ¿Por qué? Porque piensan que este término de yo decir, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, es como que peca tú, peco yo, pecamos todos y todos felices. Creo que mucha gente le ha querido dar esa interpretación a ese versículo. Pero en realidad no es así. Jesús cuando les dijo a ellos, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, es date cuenta de tu vida, arregla tu vida con Dios. Si tú tienes que perdonar, perdona. Si tú tienes que restaurar tu vida, restáurala antes de culpar a otro. Examínate. Y yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que vivir a diario. Examinarnos, saber nuestra manera de comportarnos, cómo nos estamos comportando. ¿Yo estoy perdonando al que me hizo daño? ¿Será que yo puedo perdonar? ¿Le estoy pidiendo perdón a Dios por lo que he hecho? A veces acumulamos un pecado, nos lleva a otro, nos lleva a otro. Entonces yo creo que la actitud de Jesús fue, reflexiona en lo que estás haciendo. Y la segunda actitud que veo que tuvo Jesús cuando tomó a la mujer, yo me supongo que la mujer, yo me la imagino así, lo he visto en las películas así. La mujer estaba ahí postrada y Jesús le dio la mano y le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Y ella de inmediato dijo, se han ido. Yo creo que esa actitud de decir, se han ido, es como que mi contacto, mi mirada con Jesús, por primera vez ella tuvo esa condición de decir, me arrepiento de lo que hice. Nada más, yo digo, cuando cada uno de nosotros nos encontramos con Jesús, por primera vez se nos desnudó todo lo que éramos. Sin necesidad que alguien nos dijera, mira, tienes esto, te está pasando. Hay gente que escucha predicaciones o cuando uno mismo predica y te dice, todo lo que dijiste tuvo que ver conmigo. Y claro, uno nunca se enfoca en una sola persona, sino que Dios se encarga de mostrarte qué es lo que hay en tu vida. Y yo creo que esa mujer allí cuando Jesús le dijo, ¿dónde están los que te condenaban? Es como decir, arrepiéntete de lo que hiciste. Y cuando ella lo mira y él le dice, vete y no peques más. Yo tampoco te condeno. Y ese yo tampoco te condeno es como en letras con luces de neón. O sea, el Señor nos dice no hay condenación. Eso es eterno. Yo creo que el no te condeno es una palabra eterna. Porque Jesús vino a esta tierra para no condenarnos. Jesús, la razón de ser de que Jesús vino acá fue darnos salvación y para que no nos sintiésemos condenados. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que pequemos, que fallemos para después, mire, acusarnos delante del Padre. Y la actitud de esa mujer, yo creo que cuando ella salió de allí salió feliz. Porque cuando uno se siente culpable de algo es horrible. Yo creo que lo peor que hay en la vida es batallar con la culpa. Es lo peor que puede existir. Y Jesús allí le dijo, eres libre, yo no te condeno. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Yo no sé de los que están hoy compartiendo con nosotros, si hay algo que hay en tu corazón, que hay en tu vida, que te sientes condenado, que un pecado te lleva a otro, que eres la oveja negra, no sé qué es lo que está ocurriendo en tu vida, pero hoy el Señor te dice, yo no te condeno. Puede sonar trillado, pero Jesús murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Jesús lo dijo, yo no he venido a buscar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario nos da libertad a nosotros y nos permite acercarnos al Padre. Nosotros vivimos en el tiempo de la gracia. ¿Para qué? Para que nosotros
gracias a ese sacrificio de al morir por nuestros pecados, al entregar nuestra vida entregar su vida por nosotros, nos está dando esa libertad de acercarnos al Padre, de ver a Dios como Padre, ¿verdad? Y no verlo como ese juez que viene y te dice, mira tú pecador, sino que Él es nuestro Padre y nos podemos acercar a Él confiadamente. Entonces yo te invito a que te acerques a Dios confiadamente, que cuando tú ores, que cuando tú levantes tus manos al cielo, hazlo confiadamente, que Él es tu Padre. Satanás te va a querer condenar cuando estés orando. ¿Qué vas a orar tú si tú pecaste, si tú fallaste, si tú hiciste esto? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Sí, me gustó mucho lo que tú nombraste también cuando dice que estamos en la gracia. Y es importante, Yunancy, considerar que a veces la gente cree que puede pecar cuantas veces quiera, porque estamos en la gracia. Y eso no debe ser. Si entendemos que Jesús, ¿verdad?, murió en la cruz del Calvario, llevó todo nuestro pecado y Él está dispuesto a perdonarlo. Pero no por eso debemos estar pecando y usar la sangre como dicen los jóvenes. Es que usan la sangre como jabón, lavarse cada momento que después que peca. Y eso no debe ser. Él siempre estará dispuesto a perdonarnos, como dijo mi esposo también, hasta cuántas veces. Pero no debemos abusar de eso, de estar en la gracia. Y quisiera cerrar pues este tema tan hermoso con unas palabras que me conseguí, que dijo el gran evangelista Billy Graham. Mira lo que dijo el gran evangelista. El perdón de Dios no es una palabra dicha a la ligera. Es borrar por completo toda la suciedad y degradación de nuestro pasado, presente y futuro. La única razón por la cual nuestros pecados pueden ser perdonados es que en la cruz Jesucristo pagó el castigo total por ellos. Solo cuando nos inclinamos al pie de la cruz con contrición, confesión y arrepentimiento, podemos obtener el perdón. Qué palabras más hermosas de Billy Graham, y ojalá que las tengamos presentes siempre en nuestras vidas. Bueno, mi amor, entonces vamos a pasar a un tiempo de adoración para que tú cierres el programa. Claro, vamos a ir otra vez a Francis Mateus. Qué bueno y qué hermoso es estar acá en la presencia del Señor, hablar acerca del perdón, y algo precioso es saber que Jesús pagó con su vida por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Gracias. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió
esa libertad, Jesús. Gracias por esa libertad, Señor. Cuando uno tiene el espíritu de perdonador, uno oye estos cantos y uno siente la paz. Imagínese que usted tuviera un espíritu de amargura. Usted oye cualquier canto de elevación y dice, no, eso no sirve, eso no me trae paz, como dicen algunos, no me trae paz. Pero yo quiero orar por usted tal vez que me está mirando, que quién sabe, hay una expresión que los jóvenes utilizan mucho aquí en Venezuela, tienen una yuca le dice, de amargura. Eso quiere decir que la amargura es demasiado grande en su pecho. Pero quiero decirle esto también, el no perdonar demanda, exige, vamos a decirlo así, un alto precio a nuestro cuerpo, a nuestra mente y a nuestras emociones. Muy grande. Entonces por eso quiero orar primeramente para que te salgas de ese espíritu que yo te digo, en parte es el orgullo de no perdonar. No perdonas a ese esposo, no perdonas al vecino, no perdonas a familiares, no perdonas ni al pastor de tu iglesia. ¿Por qué? Porque te llamó la atención, o al líder. Por eso quiero orar por ti. Padre, en esta preciosa tarde, quiero orar por estas personas que la falta de perdón los ha llevado a un extremo, Señor, de apartar hasta la presencia del Espíritu Santo. Trae, Señor, el sosiego, quita el orgullo, Señor, ese espíritu de orgullo, para que el perdón fluya y fluya a través de la paz que da el Señor Jesús. Y también quiero orar por usted, amigo, que no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo como su Señor, su Salvador, y oyó esto del perdón. Bueno, Jesús está listo para perdonarte, para entrar en tu vida, para entrar en tu familia. Di conmigo esta oración. Señor, me acerco a ti, arrepentido de todos los pecados que he cometido, sabiendo que tu perdón llegará a mí y me hará más blanco que la nieve, como dice tu palabra. Gracias, Jesús, en esta tarde, por este mensaje que hemos recibido del perdón. Amén y amén. Antes, yo quisiera también de despedir, orar por un joven llamado José Luis Riera. Él está en Panamá y él siempre nos está viendo. Y yo quiero decirte, José Luis, pues que el Señor te bendiga y el ángel de Jehová campe a tu alrededor y te siga dando esa bendición y esa fortaleza. ¿Verdad, mi amor? Sí. ¿Sí? Sí, realmente él siempre nos escribe, hace algún comentario en Betel en tu casa y ha pedido la oración. No sé cuál es el motivo, siempre dice oren por mí. Y por eso le recordé a mi esposo, vamos a estar orando por él. Si tienes alguna petición específica, comunícala con nosotros para nosotros orar específicamente por ti. Y quiero leer algunos comentarios de la célula pasada. Ustedes saben que siempre nos gusta leer los comentarios que colocan, por eso te invitamos a que nos escribas. CMC Betel, puede ser por Instagram, por YouTube o por Facebook, pero escríbenos, haz tus comentarios, haz tus recomendaciones, tus sugerencias, siempre las estaremos leyendo. Y dice Zulay Valles, un tema realmente hermoso, donde nos damos cuenta del inmenso amor paciente de nuestro Dios, que aunque sigamos fallándole, Él es fiel y bueno para perdonar. Qué buen ejemplo con el testimonio de Casey, nuestra invitada del programa anterior, porque donde hay perdón hay liberación y restauración. Hermosísimas alabanzas, eso va contigo, Francis. Ana Álvarez nos escribe y dice, gracias por esa hermosa enseñanza del perdón. Es que el perdón es liberarnos de estas cadenas que no nos dejan avanzar. Es muy necesario, además,
es muy necesario. Además, debemos dar ejemplo como pueblo de Dios. Saludos a ese maravilloso equipo de Betel desde Los Cerrajones. Ese saludo al equipo de Betel es para todos, muchachos. Y Sandra Benítez nos dice: buenas tardes a toda la familia Betel, bendiciones, pastora. Excelente tema de gran enseñanza para nuestro pueblo, ya que Venezuela necesita clamar por perdón y misericordia de Dios. Sé que Dios transformará a nuestro país por su gran amor en el nombre de Jesús. Y yo te digo amén. Qué bueno tus comentarios. Así que síguenos escribiendo, porque nos encanta empezar a leer y seleccionamos algunos porque son muchos. Bueno, y queremos entonces recordarles e invitarles para el próximo domingo 19, que tenemos una palabra muy específica para tu vida. El Espíritu Santo siempre se encarga de traer esa palabra a las 10 de la mañana por YouTube. Y también querer invitarte para el siguiente viernes, que es viernes 24, donde vamos a tener un programa muy especial. Sabe que en esa semana es la semana del Día del Niño, porque el Día del Niño no lo celebramos un solo día, vamos a celebrarlo toda la semana. Y ese viernes 24 tendremos un programa especial para ello en Betel en tu casa. Así que no te olvides de buscar a todos tus hijos, tus nietos, tus primos, para que puedan ver ese programa especial. Así que nos despedimos dándole las gracias a nuestro Dios primeramente por permitirnos hacer un programa más de Betel en tu casa. Gracias a nuestros invitados especiales, a nuestros adoradores que nos acompañaron en esta tarde, y gracias a ti o a ustedes, todos aquellos que siempre nos están viendo, nos están escuchando, a toda nuestra audiencia, gracias. Así que bendiciones para todos, chao, vamos a despedirnos, Dios les bendiga.